vamos a entrar de lleno en uno de los temas de fondo, y es que si el Partido Liberación Nacional no gana las elecciones del 2018, desaparece. Esa fue la afirmación del expresidente Óscar Arias Sánchez el pasado 14 de enero. Arias lanzó la misma advertencia en 2005 cuando era precandidato, pero en esta ocasión lo hace luego de descartar una nueva postulación y anunciar su apoyo a la precandidatura del diputado Antonio Álvarez de Santi. De Santi enfrentará en las internas liberacionistas del 2 de abril al expresidente José María Figueres, al también diputado Rolando González y al exlegislador Sigifredo Aiza. Para hablar de este tema están con nosotros Daniel Calvo, analista político, Claudio Alpizar y José Carlos Chinchilla, también analistas políticos, y Esteban Mora, quien es experto en redes sociales. Muy buenos días a todos, gracias por estar acompañándonos. Y bueno, empecemos por estas declaraciones del expresidente Arias, donde pues deja en firme que el Partido Liberación Nacional desaparece si no se logran las elecciones de este próximo 2018. Buenos días, don Claudio. Buenos días. Bueno, yo creo que son apocalípticas y no son reales las declaraciones del presidente Arias. Ya Liberación ha pasado otras derrotas más duras, como fue en la continua que tuvo con Abel y con don Miguel Ángel Rodríguez del año 2000, del 98 al 2006. Fueron 4 años muy duros, de ahí lo plantea el presidente Arias. Liberación Nacional, siempre que ha tenido 2 procesos electorales que ha ganado en forma consecutiva, inmediatamente ha perdido el tercero. Le pasó con don José Figueres Ferrer y le pasó con Daniel Oduber, y perdió con Rodrigo Carazo. Creo que son apocalípticas, no tienen mucho sentido que un partido con un 25% del electorado nacional vaya a desaparecer. ¿No crees? Bueno, ¿qué tanto han influido esas declaraciones y qué tanto está influyendo el apoyo del arismo, la candidatura de Antonio Álvarez de Santi? También, David, los anuncios, los comerciales, digámoslo así, de alguna manera, que hay en redes sociales de José María Figueres, el hacerse sonar de distintas formas, qué tanto van a atraer votantes. Ese es como el gran cuestionamiento que va a haber en todo este proceso. ¿Qué piensa inicialmente Daniel Calvo sobre ese apoyo del arismo dentro del Partido Liberación Nacional a la candidatura de Antonio Álvarez? ¿Qué tanto va a generar réditos o lo contrario? ¿Cómo lo ve Daniel Calvo? Buenos días. Buenos días. Bueno, me parece muy importante. Y yo que creo ustedes que intervengan de manera natural, porque aquí vamos a tener un cruce de información, datos interesantes, y ya vamos a sumar el elemento de redes sociales que en esta elección, por eso tenemos hoy aquí a Esteban Mora y esperamos tenerlo por muchos días más en esta campaña electoral que ya inicia, en este año electoral, porque es un elemento que está contando muchísimo. No, pues importante, y lo que mencionaba, yo creo que hay que preguntarse hasta cierto punto si realmente es posible endosar un apoyo como el que tiene Óscar Arias. Yo creo que lo hemos visto en el pasado, ya Claudio pues hacía un análisis de algunas elecciones donde Óscar Arias pues intentó justamente contra José María Figueres en su momento impulsar la candidatura de en su momento esposa pues Margarita Penón, y el endoso no fue posible o no brindó pues los réditos esperados. Lo mismo con el tanto de su hermano, Rodrigo Arias, que prácticamente pues no contó con los apoyos o con la imagen que sí se reflejaba en unas encuestas pues previas a este proceso que cuenta Óscar Arias. Y así yo creo que será difícil que todo el arismo se puede identificar con una tendencia en específico, y yo creo que el apoyo, que si bien se ha hecho público en los últimos días, ya prácticamente era tácito. No creo que pueda representar pues un mayor tema, y cuidado, sino más bien pues podría llegar no en un proceso interno, sino pensando de cara a que en una eventualidad pues Antonio Álvarez pudiera ganar la candidatura de Liberación Nacional, afectarlo, porque lo convierte justamente en el candidato pues más tradicional, el respaldado por ciertos grupos empresariales, élites, inclusive pues grupos mediáticos de fuerte oposición en el país, que me parece otras fuerzas políticas no verán con muy buenos ojos y empezarán pues a atacar, lo que será normal en una campaña y que irá pues en ascenso cada vez que nos acerquemos a febrero de 2018. ¿Piensa lo mismo José Carlos Chinchilla? Buenos días. Buenos días. Es curioso porque usualmente don Óscar, cuando habla, tiene fundamento en lo que dice, pero en esta ocasión casi toda la argumentación que da en una entrevista es tan válido para De Santi como para Figueres.
que fueron ministros suyos, que son gente con experiencia, que son gente que de alguna manera ha estado en el partido, que han salido, que han entrado. Habló de Churchill. Es decir, yo sentí un Óscar Arias convencido de que no debe llegar Figueres, pero no argumenta sólidamente por qué debe ser de Santi. Yo agregaría a eso que cualquiera de los precandidatos de Liberación Nacional tienen la nacional bien difícil. No es ninguno el que la tiene fácil. No es Álvarez, no es Figueres, no es González, no es Aiza. ¿Está muy pareja lo que piensa? No, lo que creo es que los cuatro la tienen muy difícil a nivel nacional. Rolando, Liberación Nacional es un partido que se le complica Vamos a repasarlo. Rolando González, Sigifredo Aiza, José María Figueres y Antonio Álvarez. Si ninguno la tiene fácil, desde esa perspectiva es muy posible que pudiera haber una derrota, eso no se sale del marco. De ahí a plantear que desaparece Liberación Nacional es donde yo encuentro una exageración muy apocalíptica de don Óscar Arias. ¿Y por qué crees que lo dice? Pienso que lo dirá tal vez para darle un apoyo más sustancial a Antonio Álvarez de Santi, porque él lo que plantea es que con José María Figueres el partido podría desaparecer. Pero si uno hace una lectura de lo que pasó en la elección pasada, encuentra más bien que si no desapareció con el retiro de un candidato, y en aquel momento ese candidato, su jefe de campaña era Antonio Álvarez de Santi, o sea, don Óscar está apoyando en estos momentos a quienes posiblemente estaban con una acción, tal vez no meditada, tal vez no premeditada, posiblemente enterrando a Liberación Nacional, y no fue enterrado, más bien la figura de José María Figueres es la que rescata en los procesos de alcaldías a Liberación Nacional cuando logra 50 alcaldías. Cuando uno echa el cassette para atrás, lo que encuentra es que Liberación ha tenido momentos muy duros. Por ejemplo, derrotas duras. La derrota más dura desde el punto de vista numérico de Liberación Nacional fue con Rolando Araya allá en el 2002, 17 diputados. Esos fueron los números. La segunda derrota más grande que ha tenido Liberación fue con el hermano de Rolando Araya, Johnny Araya, coincidencias. 18 diputados en la actualidad. Entonces usted encuentra que si después de esas grandes derrotas Liberación Nacional ha sabido salir adelante, porque es un partido grande, es posible que no gane, le digo, efectivamente, pero de ahí a plantear, como lo hace el presidente Arias, de que va a desaparecer, yo creo que ese apocalipsis no tiene mucho sentido. Yo creo que el miedo es un recurso en la política, y es un recurso que utiliza mucho para decir, bueno, estamos frente a la alternativa del caos o de un nuevo ordenamiento, ¿verdad? Y en ese sentido, don Óscar recurre a generar una sensación de miedo, de inseguridad a los liberacionistas para decirles, miren, la única vía es esta. Sin embargo, yo creo que es un discurso que se ha venido debilitando con el tiempo. Es un discurso complejo en este momento porque la gran diversidad de corrientes que hay, la alternabilidad de acceso a información, provoca que este tipo de discurso, digamos, no tenga la efectividad que tuvo en el pasado, como cuando él fue candidato, y que él lo vuelve a referir en sus entrevistas diciendo que, bueno, que el partido lo llamó a él para sacarlo. Pareciera que él dice, ahora el designado es Álvarez de Santi. Esa es una lectura. El otro dato que me parece importante es que la argumentación de las encuestas como criterio para decir que Figueres no es viable, no necesariamente es acertado. Por lo menos al interior del partido aparece con una diferencia importante de 15 puntos, o sea, 45 a 30 de Álvarez de Santi. Y los otros con 5, 4 por ahí. Esos datos, digamos, que el señor Arias argumenta como para descartar totalmente a Figueres como viabilidad y alternativa, me parece que no son válidos. Eso es lo que yo decía, que esta es primera vez que yo escucho, o una de las pocas veces que he escuchado al presidente Arias argumentar a favor de un tema sin fundamento sólido. Y esto, de alguna manera, tiene que ver también, me parece a mí, con una debilidad que se ha venido presentando en la familia Arias en relación al poder que tenía en el pasado. Vimos fallida la candidatura de Rodrigo, vemos fallida la candidatura también de don Óscar, que hubiese aceptado posiblemente si hubiese sido objeto de una elevación pública por todo el partido, y no fue así. Y pareciera que su apoyo a Álvarez de Santi, que me parece que es importante para Álvarez de Santi en esta coyuntura, es un apoyo que no tiene la fortaleza que pudo haber tenido en otras circunstancias,
y con un candidato que previamente hubiera estado diseñado para hacer una propuesta al país. ¿Por qué no escuchamos lo que es ese comercial en redes sociales? Vamos a verlo y a escucharlo a continuación. El comercial, ahí está. Vamos a poner el de Antonio Álvarez de Santi, en donde Óscar Arias estaría dando, el arismo estaría dando el apoyo a Antonio Álvarez. Vamos a tratar de, en minutos. Sí. Bien, vamos a tratar ahora de tenerlo, porque es importante. Estamos hablando de un comercial, Esteban Mora, un anuncio en donde se ve el apoyo abierto, digamos, se nombran varias obras del gobierno de Óscar Arias, y a partir de allí se ve ese apoyo, está bastante concentrado. Vamos a ver si me lo tienen listo en minutos, el del apoyo del arismo a Antonio Álvarez, si me lo consiguen por favor, para que lo podamos escuchar y ver aquí, ya que lo estamos analizando. Esteban Mora, analista de redes. ¿Qué reacciones, qué ha generado esta campaña en redes, esta pre-campaña, porque ya este año se siente que calienta de manera abierta? Tu análisis de lo que ha sido este proceso inicial. Bueno, buenos días. Primero, yo siento, cuando sabemos que las redes sociales ahora son una variable y muy importante, si ahora tal vez más que en el 2014. Van a ser más. Claro que sí, lo que pasa es que son muchísimo más difíciles de analizar ahora porque hay múltiples vertientes que uno puede estudiar dentro de cada caso, y hay que analizar los comportamientos y ver todos los procesos migratorios dentro de redes sociales. Lo que decían ahora sobre la amenaza de que Liberación Nacional muere, desaparece si pierde, siento que responde a una estadística que se está percibiendo en redes sociales, y es que Figueres está generando demasiado ruido, tanto positivo como negativo. Y si la campaña de Trump nos enseñó algo, es que la línea entre política y entretenimiento cada vez es más difusa. Entonces, partiendo de eso, creo que ellos saben de que hay alguien que está generando demasiado ruido, y a pesar de un montón de inversión publicitaria de parte de la campaña de Álvarez de Santi, no logra alcanzar ciertos números de Figueres. Entonces hay que atacar con una amenaza a la vieja escuela. Siento que esta campaña, lo que dificulta el análisis en redes es que se está moviendo dentro de una burbuja. Lo que no sabemos es cuán permeable va a ser esa burbuja. Siento que puede ser algo solo de Liberación Nacional, que creíamos que es una elección solo de Liberación Nacional, pero al tener un candidato tan mediático como Figueres, eventualmente se está metiendo gente de otros partidos y generando un montón de ruido, y eso puede alterar cualquier estadística y cualquier cálculo. ¿Podría definir esto, la elección en sí? Claro que sí. ¿En redes sociales usted cree que definitivamente tenga ese peso de definir al 100% una elección? Claro que sí, es lo que llamamos en mercadeo el social proof. Si yo soy amigo tuyo y yo tengo confianza en vos, y yo te veo que estás consumiendo cierto tipo de producto, cierta marca, entonces ya yo voy a generar cierta afinidad. Si haces lo mismo con un candidato, funciona, y eso te arruina por completo un montón de inversión publicitaria. Eso se da también en todos los campos. Ahora, lo que pasa y lo difícil es ver hasta dónde van a llegar. He notado ciertos comportamientos que son bastante extraños, y ciertos comentarios de política en gente que jamás había opinado. ¿Por qué? Ahora tenemos llamémoslo los influenciadores, que a fin de cuentas no es tanto lo que influencian, más como lo que amplifican. ¿Qué rol están jugando ellos en esto? ¿Cuánto dinero hay por debajo de la mesa en cada una de esas publicaciones, en cada uno de esos tweets? Entonces es súper difícil de analizar, y muchas veces es tirar una moneda al aire para saber qué va a pasar. Ahora, José Carlos, me gustaría la reacción tuya sobre lo que está diciendo Esteban Mora, de cuánto van a influenciar las redes sociales, pero vamos a escuchar ahora sí el comercial, a ver si lo tenemos, que se ha tirado en redes sociales, del apoyo del arismo. El programa de Avancemos. Se construyó el puerto en Caldera, se preparó todo para desarrollar el puerto en Limón, se terminó de construir la ruta 27, terminar el aeropuerto, construir el Estadio Nacional,
Esa va a ser la ruta que vamos a seguir en el próximo gobierno. Sin ninguna duda, Antonio Álvarez de Santi. Bien, y aparecían imágenes de donde se ve al expresidente Óscar Arias. Bueno, habíamos quedado con una pregunta planteada allí, ya Claudio quiere contestarla. Yo no sé si de una vez aprovechamos para poner también el de José María Figueres, que generó muchísima reacción, porque ahora vamos a ver cuánta reacción también generaron estos comerciales en redes. Vamos a analizar algunos datos también, Esteban, y con los analistas que hoy nos acompañan, para ver de qué están hablando, positivo o negativamente sobre estos. Vamos a ver si lo tenemos ahora sí, el de José María Figueres. 2016, asumió la copresidencia de Ocean Unite. 2013, fue nombrado copresidente de la Comisión Océano Global. 2012, electo presidente de la alianza Rocky Mountain Institute, Carbon World Group. 2011, la Universidad Internacional de Ginebra le otorga un doctorado honoris causa. 2009, fue designado presidente de Carbon World Group, que combate el cambio climático. 2006, fue consejero delegado de Concordia 21 en España, trabajando en desarrollo y fortalecimiento democrático. 2005, organizó la Cumbre Internacional sobre Democracia, Terrorismo y Seguridad en España. 2000, fue nombrado director ejecutivo del Foro Económico Mundial. 1999, fue nombrado por el secretario de la ONU para presidir el Grupo de Trabajo sobre Tecnologías de la Información durante 6 años. Al finalizar su gobierno en el 98, dirigió ENTEBE, Fundación Costa Rica para el Desarrollo Sostenible. Presidente de Costa Rica de 1994 a 1998. Nos trajo Intel, los EBAIS, la Ley 7600 para los discapacitados y la primera ley contra el maltrato animal. En 1991 obtuvo su maestría en Administración Pública en Harvard. Fue ministro de Agricultura y Ganadería de 1988 al 90 y ministro de Comercio Exterior del 87 al 88. En 1979 se graduó de ingeniero en West Point. Creció con don Pepe y doña Karen en la lucha, donde estudió en la escuela pública Cecilia Orlich. Nació el 24 de diciembre de 1954. Más de 30 años de experiencia en 90 segundos para llegar hoy a la Ruta Costa Rica 2021 de José María Figueres. Estos son comerciales que están en las redes sociales. Y que son ellos dos, ¿verdad?, quienes están también manejando más esta temática, porque todavía, por ejemplo, don Rolando y don Sigifredo no han explotado o no tienen, no sé, los recursos necesarios Interesante para eso, hacerlo, y por qué no, ¿verdad? Ahora sí, reacciones. ¿Qué tanto van, por qué atacando en redes sociales? Los apoyos se están dando abiertamente en las redes sociales, no se está haciendo pauta, digamos, en los medios de comunicación. ¿Qué tanto van a influenciar? Yo me referiría al mercadeo. Es interesante ver cómo en esos dos spots hay un candidato que saluda con su sombrero y otro saluda con sombrero ajeno. O sea, hay un candidato que saca todo su currículum y dice: yo he sido esto, he hecho esto y he hecho el resto. Y el otro acude a una figura a la cual estuvo muy pendiente para que le diera su apoyo, como es el caso de Antonio Álvarez con Óscar Arias. Desde esa perspectiva, la figura de José María podría salir fortalecida, y la de Antonio, con la participación de don Óscar Arias, podría verse apagada, porque podría convertirse esta competencia, aunque don Óscar no sea el candidato, en una competencia arismo-figuerismo, y Antonio Álvarez pasaría a ser una figura secundaria en todo ese escenario. Creo que por ahí habría que ver la estrategia de ambos, y en el caso de las redes, creo que siempre serán fundamentales. Yo no creo que sean solamente las únicas determinantes, todavía creo que hay muchos otros espacios que son fundamentales, porque hay mucho joven que participa con mucha vehemencia, muy duro en la crítica en las redes, pero tiene muy poca participación para ir a emitir el voto. En cambio, el adulto ya tiene una cultura que le dice tiene que ir a cumplir con la patria, a ir a votar. Entonces puede ser que, yo no digo que no sea fundamental, sí lo es, pero no es la única razón determinante de una elección. También hay un factor, hay un factor, analizar acá. En el caso de Figueres, el que él recurra más a lo que ha hecho, pero como individuo, y no como gobierno, denota una de sus grandes debilidades, y es que fue presidente de este país. Un presidente que afectó las pensiones de muchos educadores de este país. Un presidente que, en lugar de ver el futuro y entender que el ferrocarril era una apuesta necesaria, la dejó caer. Es decir, un presidente que no fue consistente con su propuesta de campaña, en la que en principio se manifestaba en contra de los ajustes estructurales y terminó fomentando los ajustes estructurales. Un presidente que le dijo a la ciudadanía: vamos para tal lugar, la gente se subió en ese bus y terminó en otro lugar.
Entonces, es un candidato que no puede hablar mucho de su gobierno. Y eso es una gran debilidad. Su fortaleza, bueno, el reconocimiento internacional, pero eso yo lo veo como algo que no es relevante. E inclusive para un lector medio, la forma en que está desarrollado su anuncio cansa, porque es muy reiterativo. Al fin y al cabo, para televisión no serviría, digamos, por el tiempo. Y creo que eso no genera una situación positiva. En el caso de Álvarez de Santi... ¿Y en redes sociales? En redes sociales, probablemente la gente lo vería una vez y la conclusión sería la misma. ¿Por qué no habla de lo que hizo en su gobierno y solo habla de lo que hizo después de su gobierno? Y además no habla de todo lo que hizo después de su gobierno, no habla de los millones que obtuvo por una práctica profesional que ha sido muy cuestionada. Yo quise nada más que personalizar pues, en el análisis, me parece que hay elementos en común entre los dos spots o los dos anuncios, y es el tema de cómo Liberación recurre a la experiencia. A que el partido, digamos, de que ha realizado pues, importantes obras, para bien o para mal, pero que eso tiene pues, un punto de partida y importante analizar, sobre todo en una coyuntura donde al gobierno se le achaca improvisación, se le achaca inexperiencia. Y creo que pues, eso es lo que intentan posicionar ambos candidatos, no solo con miras a este primer proceso interno, sino con miras muchísimo más allá, porque yo creo que el framing o lo que nosotros llamamos pues, en política la coyuntura, lo que demuestra es que el tema de la experiencia sin duda va a jugar un rol fundamental en este proceso. O sea, tenemos que ver la parte de las elecciones, incluido Esteban Mora, analista de redes. El parámetro digital, desde la fecha en la que empieza. Ok, las redes sociales, la digitalización explota en el gobierno de Chinchilla. Entonces hay toda una generación nueva que está acostumbrada a ver a Liberación Nacional como el enemigo. Si uno ve la participación de más de un ex ministro de la administración Chinchilla, más bien es literalmente no me ayudes compadre que solo estoy mejor. Ok, todas esas cosas generan anticuerpos. Y posiblemente algunos a Antonio Álvarez de Santi se le están pegando ciertos anticuerpos que Figueres no tiene. Ese tipo de comerciales están hechos para buscar la viralización e ir a atacar un mercado específico. Entonces, claro, es un mercado más joven, un mercado más dinámico, por eso no sirve para televisión. Y es un error, suena feo decirlo, yo no lo entiendo y lo he conversado muchas veces con don Claudio, no entiendo cuál es el problema que tiene las redes sociales con don Oscar Arias, pero prácticamente donde se pega, hay un problema. Ahí se convierte en un lastre. Hay un elemento importantísimo. Y vemos los gráficos que nos trajo Esteban Mora hoy. Adelante, Claudio. En este espacio que está analizando Esteban, hay un elemento que ahora Carlos decía. Creo que a Carlos se le olvida que están en la elección interna. O sea, ¿para qué va a hablar de cosas que a los liberacionistas es muy posible que no les interesen? O sea, en este momento, hablando de fútbol, están en etapa de grupos, o sea, no se puede hablar de una final, están en una etapa de grupos y son precandidatos. Y entonces José María Figueres acude a ese bagaje que ha tenido de experiencia, que muy bien decía Daniel ahora, para poner al otro en relación de desigualdad, o a los otros en relación de desigualdad. Pero hay que tener claro que en eso que decías vos, Esteban, del apoyo que tiene Antonio Álvarez tiene un pecado que dentro de Liberación es fundamental, se fue. Y busquen ustedes los que se han ido en Liberación, desde Jorge Rossi en adelante, tienen un alto costo para irse de Liberación Nacional y de regresar. Es posible que todas esas figuras que él está aceptando, que vienen y le dan su apoyo, independientemente si son buenas o son malas, son parte de esa mea culpa que él asume. Mientras tanto, y analícelo, a José María Figueres ustedes lo ven solo, y no es que esté solo, pero anda en muchas actividades solo, evitando muchas veces algunas compañías que tal vez le pueden generar más anticuerpos y tiene suficientes con los que él tiene. Entonces aquí hay estrategias que se van manejando en las redes y en los spots que son fundamentales para la presentación de candidatos internos. La nacional es otro tema. Pero pareciera que están hablando para la nacional mucho, ¿verdad? Eso sí. Le siente uno. Claudio Alpiza. Ajá, y también me pregunto, ¿por qué Rolando González, precandidato, no está utilizando ese recurso que se supone es un poco... Hay un anuncio, yo vi un anuncio de él en redes, algo de Costa Rica. Sí, vi yo. Y el de Sigifredo Aiza tampoco. No, Sigifredo sí no lo he visto. No ha salido, o bueno, tal vez sí hay uno, ¿verdad? Tal vez sí hay uno. O no han tenido el impacto todavía en redes sociales. Exactamente, ¿por qué? Los medios económicos también. Los medios económicos, bueno, pero pues redes se supone... es gratis. Hay un asunto que me gusta aclarar. El hecho de que estemos en el proceso o estén en el proceso de discusión interna, el gran final
es el que interesa. Y por lo tanto siempre, digamos, estará como marco sustancial la gran política, la gran elección. Y muchos de los que van a tomar decisiones tomarán la decisión, y eso es lo que está proponiendo por lo menos Óscar Arias y de alguna manera De Santi, no tanto por la relación y correlación interna del partido, sino por el resultado final. Es decir, una de las líneas de ataque a Figueres es que Figueres no puede ganar las elecciones en una primera ronda. Los datos dicen que De Santi tampoco, solo que Figueres es candidato de tiempo atrás y De Santi es un candidato reciente. Pero una de las líneas de argumentación es esa, y los datos de alguna manera presentan tendencias en esa dirección. Vamos a ver las redes, Esteban Mora. Vamos a ver las redes, en los primeros gráficos que se han ido, información que se ha ido recopilando, y tal vez para quienes nos van siguiendo por Radio Nacional nos va explicando también Esteban, analista en redes, porque tenemos el primer gráfico. A ver. Okay. Ahí lo que vemos es básicamente la cantidad de interacciones que se están generando por cada candidato en los últimos 30 días. Porque hemos dejado el comercial que más reacción generó también, que fue el de José María Figueres, cuando dice el madrazo, ¿verdad? Y entonces genera mucha bulla, y bueno, ahí está tu análisis. Adelante, Esteban Mora. Eso es la cantidad de interacciones. Ahí lo que yo estoy viendo es cómo está respondiendo la gente a las generaciones de contenido. Si vemos bien la línea roja, que es la parte de Figueres, él es considerablemente más irregular, no está generando contenido con la frecuencia deseada, pero cada vez que lo genera más reacciones. Okay, esto tiene un efecto direccional, que es que entre más reacciones, no importa si son buenas o si son malas, te están viendo más. Recordemos el caso de Trump. No importa si es bueno o si es malo. Estás jugando contra un algoritmo y un algoritmo no sabe si es bueno o si es malo, entonces te amplifica. Aquí lo que yo estoy viendo es que entonces hay un candidato que me está generando más ruido dentro de la red. ¿Eso le sirve o no? Esa es la roja. ¿Y la azul? Para quienes nos siguen por radio. El caso de Antonio Álvarez de Santi es más regular, pero difícilmente alcanza en la cantidad de reacciones lo que genera Figueres. Entonces eso linealmente me cuesta más hacerme ver. Pero ha subido, ¿verdad? Ese último pico. Bueno, exactamente. Ya es el 27 de diciembre, al cierre del 2016. Ya es cuando él oficializa su campaña y empieza a hacer una inversión. Pero aún así, esa inversión que no está haciendo el otro candidato, apenas le está dando en este momento para alcanzarlo. En reacciones. En visibilidad es otra cosa. Entonces, igual, esto no es una carrera de un día, es un proceso. Y vamos, estamos jugando contra algoritmos, contra máquinas, contra el sentimiento de la gente, entonces todo se complica, son muchas variables que hay que entender. Vamos con el siguiente gráfico para que de una vez estén allí, porque yo sé que ya los analistas quieren entrar a hablar, están, y también el mismo Esteban. Vamos a ver si tenemos el otro gráfico en pantalla y se los explicamos. Esto es lo que les decía. Vamos a ver, bien, para quienes nos siguen por radio, también Esteban Mora. Exacto, esta es la línea de cuánto se habla de una página en Facebook. Esto es muy común estudiarlo en las cuestiones de mercadeo. Vemos lógicamente que José María Figueres se cae durante diciembre, no genera contenido, y a partir de más o menos 4 o 5 de enero empieza a levantar, y De Santi, que es la línea azul, no lo logra alcanzar hasta el puro final donde está haciendo inversión. Y en la última semana ambos tienden a subir, o sea, la carrera empezó esta semana. Pero ese hueco que estamos viendo entre la línea roja y la línea azul te genera muchísima más exposición. Sea que lo citan, sea que crece, sea que genera reacciones. Entonces, claro, mientras no logremos llenar ese hueco y pasarlo, siempre va a haber un candidato más visible. Es como tener 2 o 3 anuncios de televisión más en un canal. Seguimos con el siguiente gráfico, es decir, José María Figueres es más visible. Es más visible dentro de la red. Esa es la línea de crecimiento. Analicemos unos 4, ajá. Ok, si bien es cierto, don Antonio tiene más seguidores, la línea de crecimiento dice que José María está creciendo más, está ganando más adeptos. Ahora, la pregunta es, ¿por qué yo voy a seguir una página de alguien que me genera completa animadversión? Siempre lo sigo. Entonces, de alguna forma, él está siendo más magnético dentro de la red. Está generando ruido y eso se está reflejando. Y hay un pico de crecimiento también entre el 2 y 3 de enero. En caso de análisis de redes, uno tiene que ir estudiando prácticamente día por día
y viendo, generando correlación entre las variables para poder ver qué es cada punto. Habrá que ver qué genera este apoyo en este spot publicitario o comercial, qué genera el apoyo del arismo, este último, a Antonio Álvarez, ¿verdad? Habrá que verlo en ese comportamiento. Es como estudiar la migración de las aves, algo parecido. Es ver de un lado dónde están, una golondrina no hace verano, por eso es una cosa que me llama mucho la atención que la gente todavía diga, las redes no son el mundo real. No, sí lo son. Lo que pasa es que una persona no te va a hacer un escándalo, pero si tenés 50.000 que se están moviendo de un lado a otro, ya ahí sí es algo importante que hay que estudiar. ¿Un gráfico más tendríamos ahí o estamos hasta aquí? Creo que hay otro que es el crecimiento absoluto, y ahí lo tienen. Eso es en los últimos 30 días. Don José María ha ganado poco más de 13.000 seguidores y don Antonio no llega a los 9.000, a pesar de la pauta. Entonces hay alguien que está siendo más magnético. Para bien o para mal, hay alguien que está moviendo más las redes. Reacciones, a ver, también. Yo pienso, bueno, habría que ver cómo va a pasar estos días con la adhesión de Óscar Arias, porque a todas luces es importante una adhesión de Óscar Arias, eso uno no lo puede ignorar a lo interno de Liberación Nacional. Vuelvo al tema, porque estamos, aunque José Carlos diga que la nacional es importante, por supuesto que ahí está, pero aquí la competencia es ver quién es el candidato a Liberación Nacional. Sin embargo, lo que yo encuentro erróneo en la estrategia de Antonio Álvarez de Santi, repito, es que su imagen se vuelve gris porque aparece una figura mucho más fuerte y él en su publicidad, por lo menos en la que hemos visto hasta ahora y en los mensajes que ha mandado, resalta más la figura de Óscar Arias con un error. Castiga, por ejemplo, el gobierno de Laura Chinchilla al ignorarlo, y tiene, dentro de lo que vos decías antes, Esteban, dentro de su equipo de campaña, tiene gran cantidad de chinchillistas, que no son muchos, pero ahí están al lado de él. Entonces creo que la estrategia su jefe de campaña, Francisco Chacón. Bueno, Francisco Chacón. Entonces ahí hay un error de que puede generar algunos resentimientos a lo interno de Liberación Nacional. Ayer vi un spot de José María Figueres que es desde el aspecto nacional, muy verde, manda un mensaje de verde, no solamente por la naturaleza, sino por lo que representa Liberación Nacional, y en ese espacio creo que él está trabajando más, inclusive en el mensaje que él da en el Balcón Verde, más para el coro, que es ese liberacionismo, que va a decidir el 2 de abril quién es el candidato, que pensando todavía, sin descuidar el barco nacional, pero pensando que la gran lucha es esta primera que tiene que dar. A uno le da la impresión de que en el caso de Figueres, efectivamente es una figura de mayor interés mediático. Es más parte del show, de la mezcla de este show político que resulta ser un proceso electoral. De alguna manera tiene más luces que De Santi, o hasta el momento lo ha tenido. Y esto obedece, digamos, a una... Ya ha tenido más tiempo también, ¿verdad? Exacto, a un factor de mayor... ¿Es el tiempo o es el tipo de campaña? Inclusive que se atrevan a cuestionar el tema de la consultoría con Alcatel. Las dos cosas Inclusive pesan. el tipo de candidato. Pesan, pero la personalidad también y las características del candidato yo creo que están y son un elemento importante. Claro. Ahora, habría que ver cuál va a ser el efecto, y esto no lo podemos ver ahora, pero sus datos nos presenta de alguna manera que tiene ventaja en visibilidad y en atracción, lo que no necesariamente se traduce en seguimiento positivo del candidato. Es decir, eso habría que verlo con más tiempo. Los datos que tenemos en este momento sí indican una ventaja sustancial de Figueres, pero ahí lo que decía Claudio, Figueres viene trabajando de tiempo atrás, estuvo manejando el Partido de Liberación Nacional, le infligió una clara derrota al arismo al ser el electo, ¿verdad? Y no el candidato propuesto por los Arias. Entonces, esa ventaja que lleva al interior de las estructuras de partido puede ser que logre amasar para los efectos de la primaria, digamos, una victoria. Pero, en todo caso, Álvarez de Santi está comenzando, digamos. Y cuando digo comenzando como candidato público, porque es candidato a partir de que don Óscar decide, por la lectura de la realidad, que no lo estaba impulsando, no asumir el reto de una candidatura. A mí me encantaría, yo creo que con miras a futuro, y yo imagino que a Esteban pues lo vamos a seguir viendo en los próximos días, tal vez hacer el ejercicio de nivel de redes por el público al que se dirige, que son jóvenes y demás, ¿cuál de tres
sujetos tiene más enemigos en redes sociales. Aquí menciono el mismo José María Figueres, que yo creo que tiene anticuerpos importantes, pero también la figura de los Arias y la figura de un grupo mediático como es el Grupo Nación. Yo creo que ahí es importante porque de alguna manera son endosos que, si bien lo hemos hablado acá, hay que ver si realmente le suman o le restan, y sobre todo en ese público tan específico, porque yo creo que eso pues podría tener pues algún tipo de fuerza o inclinar la balanza hacia uno o hacia otro lado, sobre todo en el mundo de las redes sociales. Ya José María Figueres se había enfrentado también a La Nación. Sí. Yo quisiera... ¿Suma o no? Tal vez la reacción de Esteban. Sí, claro. Esteban, ¿qué piensas? ¿No se traduce en votos? ¿Está dirigido esto a jóvenes? Okay. ¿Es cierto así? O sea, de hecho, esta lección va a ser con estos datos que usted nos muy presenta. interesante porque esos son solo una pincelada de los datos que estoy tratando de analizar. O sea, quiero ver ya mapeo de audiencias, ver cómo se comporta, pero yo a nivel más granular. Lo que tenemos que ver es que, sí es cierto, un te odio, ¿verdad? No necesariamente quiere decir que no voy a votar por vos. ¿Ya? Eso es importante. En redes, vos sos dueño de tu propio destino. ¿Es que alguien que diga te odio no va a votar por esa persona? Vamos de nuevo. ¿Quién va a ser presidente de los Estados Unidos? O sea, tenía todo en contra y aún así gana. El poder mediático también. Exactamente. ¿Qué es lo que tiene en contra? ¿La lectura de la política o realmente a la gente? Ok. Y la pregunta, ¿quién se odia más? Que creo que es algo más o menos en el ejercicio que yo propongo. O sea, vamos a ver, que te odien no necesariamente quiere decir que no vayan a votar por vos. O sea, es que eso es difícil de entender, pero ese es el razonamiento. O sea, esto es un espectáculo y la política funciona así. ¿Esta va a ser más espectacular, digamos? Es que yo tiendo a entender a Esteban. Yo estoy de la tesis, ahora que lo decía Daniel, de que en la próxima elección la gente le va a apostar a la experiencia. La gente no siente que en este gobierno se improvisó mucho. Entonces la improvisación le va a asustar a la gente. La gente va a pensar en liberación y en la unidad social cristiana. Esa es mi tesis, a lo mejor está equivocado. Y cuando uno habla de la unidad social cristiana, podría estar pensando en aquella crisis de los años, de la época de Don Abel, 2004, y diría, va a desaparecer la unidad. Y hoy está más vivo que nunca. Entonces, cuando arrancamos el programa, que vos planteabas la posibilidad de la desaparición de Liberación Nacional, yo me devuelvo a los 2 periodos consecutivos de la unidad, y donde Liberación tiene que inventarse un candidato, viene la posibilidad de la reelección, y la posibilidad de la reelección genera roncha a lo interno de Liberación Nacional. Y se va de Partido de Liberación Rolando Araya por la reelección. Se va de Liberación Nacional José Miguel Corrales por la reelección, y se va Antonio Álvarez por la reelección. O sea, son 3 figuras que se fueron por la reelección allá en el 2004-2005. Liberación sacó, digamos, a su máximo exponente en ese momento, su ícono, a Óscar Arias, y sacó adelante la tarea. Pero es diferente Óscar Arias como candidato, que vos lo planteabas también al principio, que Óscar Arias empujando a otro candidato. Y ya tenemos, por ejemplo, el enfrentamiento que se dio, usando las palabras del presidente Arias en cancha pequeña, cuando don Óscar se enfrenta a José María por la presidencia del Partido de Liberación Nacional, donde un ícono del arismo, que nadie lo dudaría, Francisco Antonio Pacheco, pierde frente a José María Figueres. Ahora, don Óscar decía en aquella época, es que José María no gana en cancha grande. Bueno, ahora se están enfrentando en cancha grande, pero nuevamente don Óscar no quiso enfrentarse directamente con él. Ahora busca una segunda figura, que en este caso es Antonio Álvarez, que no es ese ícono que es Francisco Antonio Pacheco, para enfrentar al mismo rival que tuvo en aquella época. Ha tenido también encontronazos, ¿verdad? Muchas diferencias. Antonio Históricamente el arismo y Antonio Álvarez han tenido muchas diferencias. Y Francisco Antonio y Antonio Álvarez, yo creo que también ahí hay que ver también las sí. diferencias que existen. Pero entonces que buscan también la familia Arias al entrar ahí, porque ya ellos estaban públicamente con don Antonio y ¿qué buscan? ¿Qué es lo que se está buscando? Ahora, es que también tenemos el error de agrupar como que el arismo, toda aquella persona que se identifique con Arias, cuando le digan van por allá, todo el mundo va a decir, ok, por allá vamos. No, hay un arismo que yo llamo un arismo estructural y hay un arismo más intelectual. El arismo estructural sí se va a mover al dedo que diga don Óscar o don Rodrigo, pero el arismo intelectual no. Ese arismo intelectual va a pensar en cuáles son las propuestas que pueden representar más esa empatía que les hizo generar amor, aprecio por la figura de Óscar Arias, esas ideas de avance,
y no se van a fijar tanto en si es Antonio Álvarez o José María Figueres. Y ya se hablan de algunas figuras importantes del arismo que no están con Antonio Álvarez de Santi. Entonces no es, y Daniel lo decía al principio, no es que ese conglomerado se va a mover al son que plantea el presidente Arias. Entonces por eso cuando él dice que el Partido de Liberación va a desaparecer, yo creo que es más lo que vos decías antes, Carlos, que es generar una reacción, por lo que también decía Esteban en redes, a ver si ese terremoto que provoca hace que esa gente se mueva en Liberación Nacional diciendo, uy, qué torta, se nos va Liberación, nos vamos con Antonio Álvarez, pero esa reacción no la veo así tan fácil. Es muy difícil anticiparla y yo no la siento. Eso iba a decir, de que si ya hay reacciones de ese spot publicitario del apoyo de Arias. Sí, claro. Críticas, se está cacareando, como decís vos, no cacareando, decís vos, está teniendo es súper divertido porque yo usualmente hago un experimento, agarro, lo publico, hago mi pequeña explicación, no al nivel de don Claudio, pero bueno, y es divertido porque empiezan a comentar y a publicar gente que nunca ni siquiera un me gusta. Pero esa gente irá a votar en una convención abierta en Liberación Nacional. Le pongo un ejemplo. Yo le pongo un ejemplo muy bueno. Ajá. Sí, es muy cortito, Bueno, a ver, ponga. La Liga Deportiva Alajuelense abrió el estadio para que todo el mundo fuera a ver a Benito Floro. ¿Quiénes fueron a ver a Benito Floro? Solo los alajuelenses. En la Convención de Liberación irán los liberacionistas. Esa es la parte interesante y eso es lo que yo creo que Figueres está tratando de romper, que permear esa burbuja de alguna manera con gente de afuera, hablándole a un público muy diferente, porque si vemos la forma, el estilo en el que está comunicándose Figueres y el mensaje que lleva es completamente diferente al que lleva de Santi. Lo más interesante que vayan a votar los liberacionistas es José María. Y a la inversa. ¿Verdad? Que vayan a votar los liberacionistas. Claro, ¿Y qué pasa? Y que estén lo más cerrado posible hacia afuera, porque es el que tiene la ventaja al interior. Pero no hay padrón verde, ni padrón azul, ni rojo, ningún partido nuestro es padrón. ¿Y será que se puede movilizar? ¿Y qué pasa con los otros precandidatos, con Rolando González y Sigifredo Aiza? ¿Se dice algo en redes? No, prácticamente nada. O sea, en redes sociales de hecho, ni siquiera dan ganas de medirlo porque son invisibles. Exactamente, es una carrera entre dos caballos, nada más. Los otros no sé qué están haciendo. Y no sé si es un problema de presupuesto, posiblemente, porque el contenido a fin de cuentas, aunque es gratuito, uno tiene que pautarlo, alguien tiene que producirlo, o si es algo de más bien estoy aquí por ver qué sucede, por participar, porque nunca voy a ganar. Pero es una carrera entre dos. Ahí podría ser interesante que alguno de ellos logre unos 8 o 10 puntos y que el candidato principal no logre el 40%, y acuérdense que hay segunda ronda, ¿verdad? Exactamente, eso iba a preguntar, si pueden desequilibrar o ganar esas voces que no quieren con ninguno de los dos y tal vez sea una sorpresa y los terminen apoyando. Pero es que el apoyo siempre va a ser menor, por lo que se está viendo, pero puede volverse muy significativo para una segunda ronda y luego contar con ese candidato. O sea, ellos dos pueden desequilibrar. Me dicen aquí también, y que lo recuerde, que es importante que la convención es abierta, pero con adhesión. Ahora, esa hojilla espanta más de uno. Si le da la elección a Liberación Nacional, entonces, entre más cerrado, Figueres tiene más ventaja. Yo lo que quería plantear es que dependiendo del grado de conflictividad que se lleve el tema entre Figueres y Álvarez de Santi, González puede jugar un papel interesante. Rolando González. Él ha construido un discurso, digamos, hacia la idea de que él es la unidad del partido. Candidato del pueblo, dice. Candidato del pueblo, pero anda en la línea de candidato, de unidad. Casi que entonces, si el conflicto se acrecenta mucho, él tiene algunas posibilidades de tener alguna relevancia para efectos de la negociación. El caso del doctor Aiza, uno lo ve más extraño, ¿verdad? Uno lo ve como perdón la palabra, como una especie de francotirador, digamos, que puede lesionar, digamos, a los candidatos con el tipo de discurso que tiene. Ya de hecho lanzó unos dardos fuertes, tanto a Figueres como a Álvarez de Santi, a De Santi diciendo que es el candidato de los ricos, y a Álvarez de Santi, que es el candidato de los ricos, y por eso tiene el apoyo de don Oscar Arias, y dice el señor Aiza que en el caso de Figueres, de alguna manera, digamos, entre comillas, afectó y traicionó al sector público con el tema de las pensiones. Nada más para agregar, yo creo que será importante ver, porque de alguna manera fue sorpresivo la inscripción de tanto de Rolando como de Sigifredo. Yo creo que muchos no la esperaban, me incluyo en esos. Y será importante ver realmente qué cuota de negociación pueden lograr con esas dos precandidaturas que existen.
Y además, en todo lo que hemos conversado, será importante ver cuáles son las motivaciones que llevan al votante, sea liberacionista o no, a votar en una convención, ya sea el que voten con corazón, con el hígado o con la cabeza. Y yo creo que tal vez pues Esteban más adelante nos podrá pues profundizar en redes cómo se mueve ese fenómeno. O con los intereses, ¿Quién me va a generar ahí mayores prebendas si llega el gobierno? Mire, Liberación voló por alto en la elección pasada. Se estrelló ese avión en la primera ronda y todavía anda buscando la caja negra para ver qué pasó. Ok, muchas gracias a Esteban Mora, analista de redes, a José Carlos Chinchilla, a Claudio Alpizar y Daniel Calvo, analistas políticos. Gracias por esta primera aproximación y esperamos tenerlos, ojalá, por semana, porque este análisis político es muy necesario. Hacemos una pausa y ya venimos con el tema internacional.